Nuestra invitada en esta oportunidad es Fátima Saldonich, distinguida comunicadora social y que en este mismo canal tiene a su cargo la conducción del programa titulado Metrópolis, o sea, la ciudad mayor, la principal, la ciudad matriz. Vamos a conversar con Fátima de la soledad y el aburrimiento en la juventud actual. Bueno, del aburrimiento he publicado un ensayo que oportunamente entregué a Fátima, ¿no? Pero de la soledad he escrito poco, y lo poco que he escrito ha sido para distinguirla de lo que se llama la solitariedad, ¿no? Cuando hablamos de la soledad de la juventud actual, hablamos de una soledad que los autores de antes no habían previsto y ni siquiera habían imaginado, ¿no? Ya veremos después por qué, pero a quienes deseen averiguarlo por su cuenta, ¿no? Les sugiero que lean o que por lo menos revisen algunos capítulos de 3 o 4 obras importantes, significativas, y que conciernen precisamente a la soledad. Yo las he traído aquí. En primer lugar, la de David Riesman, La muchedumbre solitaria. Este es un libro clásico en la sociología contemporánea, La muchedumbre solitaria. Luego una obra multiautoral que publicó Monte Ávila de Caracas hace ya varios años, que se titula La soledad del hombre. La soledad del hombre. Aquí hay contribuciones de intelectuales y pensadores de primer nivel. Luego, una obra muy conocida, ¿no? Un ensayo luminoso de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad, con un apéndice muy importante que se titula La dialéctica de la soledad. Y luego, un ensayo sobre la vida privada de Manuel García Morente, de la Escuela de Madrid, ¿no? Que tuvo mucho tiempo pues con Ortega y un gran traductor. García Morente tradujo a Spengler. Tiene un ensayo sobre la vida privada que es este, ¿no? Bueno, les voy a enseñar, está incluido en un libro de antología de Marías, ¿no? Esto. Muestren lo que sí hay ensayos sobre la vida privada. Bueno, García Morente, que es muy conocido por sus lecciones preliminares de filosofía, que todos deben leer, incluso los que no son precisamente estudiantes de filosofía, ¿no? Las lecciones preliminares. Bueno, García Morente distingue 3 formas de la vida privada: la amistad, el amor y la soledad. Y dice y sostiene con buenas razones que la forma para él perfecta es la soledad, ¿no? Siempre y cuando se entienda por esta, no lo que él llama la soledad pasiva, o sea, cuando a uno lo dejan solo, sino lo que él llama la soledad activa, o sea, cuando uno voluntariamente elige la soledad, ¿no? Esa elección voluntaria de la soledad es lo que se llama ahora la solitariedad. La única usuaria, de hecho, de paso de este vocal entre nosotros es la poeta distinguida, periodista y escritora Marcela Robles, que en su poemario Furio habla de la solitariedad. Bueno, repito, si ustedes se molestan pues en revisar estas obras, todas ellas importantes, comprobarán que tienen poco que ver con lo que hoy entendemos por soledad. Ahora, en relación con, claro, después de esto vamos a aclararlo con nuestro invitado. Ahora, en relación con el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento juvenil de la hora actual, convendría recordar lo que Lord Byron decía de sus coterráneos, como dice la Academia, de sus conterráneos, a principios del siglo XIX, ¿no? O sea, cuando se había manifestado socialmente por primera vez el fenómeno del aburrimiento en Occidente, ¿no?
pues la gente no siempre se ha aburrido, pues es un fenómeno romántico del siglo XIX. Y entonces él decía algo que me parece que habría que repetir ahora, ¿no? Dirigiéndose por supuesto a los ingleses, decía, mis queridísimos compatriotas dicen que ellos se aburren. Ah, muy bien, pero lo que no dicen y debieran es que ellos también aburren. Entonces algo así también se podría decir, digamos, de los jóvenes que hoy dicen pues que se aburren, etcétera, ¿no? Sí, pero también aburren, pues, ¿no? O sea, hay también ahí un ida y vuelta pues que habría que analizar. Bueno, de todos estos puntos y de otros más, y después de la siguiente pausa vamos a conversar con Fátima Saldonet. Bueno, como ya dije, vamos a conversar con Fátima acerca del aburrimiento y la soledad en la juventud actual. Yo tengo la impresión, Fátima, que se trata de un fenómeno reciente. Y reciente quiere decir quizá que tiene algo más de una generación, digamos, entre 15 y 20 años. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Sí, yo también considero que el tema del aburrimiento es un fenómeno reciente y que tiene que ver con el avance tecnológico. Y podríamos afirmar que se debe al exceso de información superficial que se tiene ahora. Antes de este boom tecnológico, cuando uno abría un diario, podía encontrar muy poca información, pero muy profunda. Y eso también tenía que ver con la clase de periodista que escribía cierta información. Cuando comienza, yo creo que el quiebre está en esta mezcla que se da del avance tecnológico y también cuando el periodismo se convierte en una carrera. Cuando el periodismo era un oficio, uno llegaba a una redacción y empezaba trayendo el café. Y entonces iba escuchando las discusiones que se daban dentro de la redacción de los grandes pensadores que no eran periodistas, es decir, no habían ido a una universidad y tenían su título de periodistas, tenían otros títulos universitarios, pero que había un análisis profundo de lo que sucedía, de lo que pasaba, de la realidad. Se hablaba de la historia, del pasado, se juzgaba el presente y se podían proyectar al futuro. Sin embargo, conforme va avanzando la tecnología, esta información cada vez es menor y mucho más superficial. Cuando yo ahora abro un diario... Perdón, pero si no he entendido mal, ¿tú quieres decir que cuando comienza la profesionalización del periodismo aquí, comienza, digamos, la información a ser menos seria o más trivial? ¿Cómo es? No menos seria, pero la tecnología nos está empujando lamentablemente a dar mucha información, información que el ser humano no tiene la capacidad de aceptar a profundidad. Entonces, cuando uno estudia la carrera de periodismo, yo he estudiado la carrera de periodismo, ahora nos están enseñando a dar mucha información, muy superficial, pero para que la gente esté bien informada. Yo creo que ahora se están los conceptos tergiversando muchísimo y se cree que nuestra misión como periodistas es informar de muchas cosas a la población para generar opinión pública. Pero cuando no entramos a la profundidad, no podemos generar una profunda opinión pública crítica, donde yo tengo un punto de vista. Y aquí también juega un rol terrible para mí la publicidad. Mucha gente no tiene conceptos claros sobre la realidad, sin embargo la publicidad, sabiendo esto, la utiliza para generar conceptos que a un hombre que no tiene una vocación, que no tiene la capacidad necesaria y que no se da cuenta, le crea y le pone sobre él ciertos conceptos que finalmente este hombre piensa que esa es la realidad y simplemente se está haciendo un hombre para que pueda comprar más. Pero bueno, eso es porque en muchos casos no ha tenido o no tiene de hecho la capacidad, la posibilidad de comparar, ¿no? Yo he dicho más de una vez aquí que hay muchas bebidas gaseosas que tienen muchos años, ¿no? Y todos los que hemos disfrutado de esas bebidas hace 30 años o 40, sabemos perfectamente que lo que se hace ahora con la misma marca no tiene nada que ver con lo que se hacía. Bueno, pero la persona que no ha hecho la comparación por razón cronológica no puede saber que esto que ahora consume es definitivamente inferior a lo que se hacía por la misma firma hace 30 años, ¿no? Entonces está también desarmada esa persona. Sí, porque justamente la publicidad
quiere que olvidemos ciertas cosas y que recordemos otras. Es decir, no importa, y eso pasa en una casa con una mamá, ¿no? Una mamá, una madre de familia, para que el mensaje llegue tiene que repetirlo, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y finalmente el mensaje queda en los hijos, en el marido, ¿no? En el caso de la publicidad, no siempre lo que se dice es cierto, ni lo que se repite es cierto, pero sí aquello que yo recuerdo es lo que yo creo que es la realidad. Entonces es súper peligroso porque yo ahorita puedo recordar la marca justamente de esta bebida gaseosa y puedo saber las características, pero de repente no puedo recordar cuándo fue la primera vez que hice algo importante en mi vida. Entonces también hay toda una maquinaria para mí sobre lo que se quiere que recordemos. Y como no tengo la capacidad de comparación, como no tengo la capacidad de haber leído sobre ese tema, lo tomo como algo mío y como mi concepto y como mi criterio personal. Y entonces eso hace que tengamos una sociedad que termina en el tema del aburrimiento y que finalmente el negocio es redondo. Porque lo que a mí me interesa como estratega del marketing es que ciertas personas piensen que necesitan ciertos elementos para ser felices y yo sigo vendiendo el tema del ocio y la diversión. Entonces, cuando la gente sienta que más se aburre y que no puede soportar su vida, yo voy ganando más dinero porque voy ofreciendo diversos productos. Ahora, tal como lo planteas, también habría que, digamos, tomarlo con granos sales, ¿no? Sí. Con cuidado, porque planteado así, parece que estamos en manos de un grupo perverso, de gente que quiere engañar. Del gran hermano, ¿no? El gran hermano. Claro, y que nosotros somos unos pobres inocentes, desvalidos, pues que al fin de cuentas nos terminamos engañados, ¿no? ¿No te parece eso un poco ingenuo también, no? Porque está claro que siempre hay tontos, ¿no? Pero no todos, pues. Exacto, pero ¿qué pasa con la juventud de ahora? A ver. El problema está ahí, porque los jóvenes finalmente van a ser los próximos líderes. En esos jóvenes va a estar el chofer de combi, en ese joven va a estar el presidente de la República, en ese joven va a estar el economista, va a estar el profesor. Y entonces el joven de ahora lamentablemente vive una cultura del aburrimiento. Se aburren absolutamente de todo porque están ellos excitados informativamente, tienen tanta información en sus manos que no pueden llegar a profundizar y se van aburriendo. Por ejemplo, los niños de ahora, hablemos de un niño de 2 años, juega con un teléfono celular que tiene diversos juegos puestos por el padre. Yeah. El padre ya no sabe qué hacer, entonces en el celular, estos teléfonos inteligentes, descarga 10 o 12 juegos infantiles, educativos, que habla de los colores, que habla de la música, de los sonidos de los animales, de la naturaleza, totalmente educativos, y mi conciencia está tranquila ahí, porque no estoy haciendo un juego banal, sino es un juego educativo. Y este niño de 2 años, con ese teléfono inteligente, va jugando, pero al yo plantearle 10 o 12 posibilidades, nunca puede profundizar en una sola. Pero tú cuando tenías a tu cargo el programa juvenil, lo has tenido muchos años, infantil, perdón, ¿cuál es la diferencia con los juegos que había en ese programa y estos juegos que...? Es que justamente cuando yo planteé la propuesta del programa infantil me di cuenta de que estaba sucediendo un fenómeno, y es que eran los programas infantiles en su forma eran totalmente aniñados, ¿no? Y en el fondo corrompían al niño. Con la clase de juego, no estoy hablando de todos, ¿no? Hablo de algunos, con la clase de juegos, con la música que se les ponía, con los concursos como la mini estrellita del mes y niñitas muy chiquititas haciendo movimientos femeninos no acordes con su edad. Y entonces mi propuesta fue al revés, viendo que el niño de ahora está mucho más evolucionado, era que la forma sea una forma adulta, de conversar como se conversa en casa, pero que el fondo sea totalmente cuidado. Oye, pero perdón, acabas de decir algo que me ha desconcertado, pero has dicho que el niño de hoy, estando más evolucionado, dices, ¿no? Pero yo recuerdo que una vez tú hiciste un comentario lúcido, como todos los tuyos, y según ese comentario, hace, por ejemplo, 10 años, tú hacías un concurso
que tenía reglas muy sencillas y las repetías un par de veces y los chicos concursaban y ganaban pues una pelota. Y tú me decías que años después tenías que hacer esas mismas recomendaciones y explicaciones 10 veces. Claro. Entonces hay una dificultad ya, no es que más lucio, menos. Claro, lo que dicen es que los profesores en las aulas en la actualidad se demoran mucho más en hacer que los niños entiendan alguna teoría que hace 10 años. El niño de ahora puede... No, pero esto no era teoría, esto eran reglas mínimas. Claro, sí. Claro. Sin embargo, el niño puede entender fácilmente un aparato electrónico, sin leer nada. Ingresa al aparato y puede saber el menú y qué hacer y cómo jugar. Pero cuando se le plantea al niño un juego cara a cara, le cuesta un poco esta sociabilización. Cuando hacíamos el programa infantil a jugar, el planteamiento era hacer los juegos los más sencillos posible. Y por ejemplo, como anécdota, yo siempre cuento que el juego más exitoso del programa se llamaba Busca la palabra en el diccionario. Claro, los niños no tenían, o sea, eran más o menos los que concursaban entre 10 y 11 años. Primero les explicábamos que el diccionario tenía un orden, porque no sabían que había un orden de abecedario en el diccionario. Una vez que ellos descubrían que había un orden, se quedaban encantados. Y el reto de encontrar la palabra en el diccionario y luego leerla era uno de los juegos que tenían más éxito y que finalmente casi estuvo en todas las temporadas del programa. Una observación a este propósito. El diccionario que tenemos, por ejemplo, oficial, que es el diccionario de la Academia, es, como muchos diccionarios, un diccionario alfabético. Te menciono esto porque don Julio Casares, que publicó un diccionario ideológico, decía que ahí está la diferencia, o como diría Cantinflas, ahí está el detalle. En un diccionario alfabético como el actual de la Academia, hay que saber de antemano la palabra para buscarla y luego entonces enterarse del concepto. En el diccionario ideológico es al revés. Tú no tienes la palabra, pero sí tienes el concepto. Entonces vas del concepto a la palabra. No, hay una facilidad y una dificultad en ambos casos, porque si tú no conoces, ¿no?, el concepto, o si no conoces la palabra, vas a tener en ambos casos dificultad. ¿Cómo resuelven eso? Porque el diccionario, por ejemplo, que todos usamos, el diccionario normal, es un diccionario alfabético. Uno, si no conoce la palabra, ¿no? Y eso también hace que uno le diga a un joven de 14 años, ¿qué significa correr? Correr, pues. ¿Y qué significa comer? Comer. Y que no haya la capacidad, y que no es culpa de ellos. Ellos no tienen la culpa. Ellos han nacido como usted o como yo, con las mismas posibilidades, pero el entorno es el que va cambiando y es el que va haciendo las diferencias en cada uno de ellos. Entonces, lamentablemente, los jóvenes ahora, para empezar, tratan de no estar solos. Huyen a la soledad, a menos que la tecnología los acompañe. Y no solamente basta una sola tecnología, sino hay la necesidad de varios elementos tecnológicos. Un adolescente ahora se sienta frente a la computadora y está conectado con una red social, leyendo lo que va sucediendo, pero a la vez hay una ventana donde va chateando con aquellos amigos que están en la red social. Pero también tiene conectado un audífono por el cual escucha música y por otro lado tiene el teléfono celular donde puede estar contestando llamados o enviando mensajes de texto. Entonces, si por ahí se presenta la posibilidad u otra página donde hay información, ya viene a ser algo muy aburrido. Más aún cuando yo le presento el libro. Yo hace poco le preguntaba a un adolescente, yo paro muy relacionada con ellos, que dejara la tecnología y que podíamos hacer otras cosas, y me decía que se aburría. Y yo también me pregunto, ¿qué está pasando con los niños y con los adolescentes que ni siquiera soportan acompañar a un padre de familia a una tarea tan cotidiana como ir a hacer compras? Yo me acuerdo de niña que mi mamá me llevaba todos los días al mercado con ella, y para mí era toda una experiencia, desde que íbamos caminando, yo iba encontrando flores, llegaba al mercado y había todo un mundo por descubrir, había una piedrita, saltaba por un, no sé, un caminito, veía el árbol. Pero los niños de ahora no tienen la capacidad, y no sé por qué, pienso que puede ser la tecnología, de disfrutar el entorno. Y no quieren salir de casa porque se aburren.
y no quieren acompañar a un padre a hacer, le decían, vamos a hacer tal cosa, y salía corriendo, y por ahí el premio podía ser un helado. Claro. Ahora el niño hay que decirle, vamos y te voy a comprar un helado. Porque si el niño está fuera de casa, se aburre. Entonces los padres, ¿qué han hecho? En el auto también hay tecnología. Y por eso que es un éxito de ventas estos DVDs portátiles que van en los autos. Claro. Y por último, yo estoy con el celular y le voy pasando el celular a mi hijo para que esté tranquilo. Entonces... Ahora, esto, tal como lo planteas, podría ser achacable la culpa de esto a la tecnología, pero voy a poner el caso de quienes ya peinamos canas y tenemos otras maneras de defendernos, ¿no? Sencillamente se trata también de contenidos. Si tú no tienes un contenido, digamos, que haga pues un contrapeso o sirva, digamos, de una contención ante estos estímulos que son triviales o no significativos para uno, entonces tienes todavía la capacidad real, ¿no?, de estar contigo mismo, ¿no? O sea, de entrar en ti mismo, ¿no?, de ensimismarte. Pero si no hay esta interioridad, ¿no?, si no hay este fuero interno, entonces ¿a dónde vas a ir? También hay un problema entonces de vacío, no solamente, digamos, es que la tecnología ha creado todas estas extensiones, porque McLuhan hablaba de que todas estas son extensiones del ser humano. Claro. Freud ya dijo que el hombre es el dios de la prótesis, y prótesis es un vocablo de origen griego que quiere decir adición, añadido, ¿no? Entonces todo aquello que está añadido, todo aquello que se suma a lo otro, es un elemento protético. Nunca hemos sido más protéticos que ahora, sí. Pero el uso de extensiones y el uso de prótesis hace que la persona que las usa sea cada vez más dependiente. O sea, es menos natural, puede ser en muchas cosas más eficiente, pero en general, sin esas prótesis, sin esas extensiones, no es nada. Entonces no hay, digamos, por eso te digo, una dentrura que pueda servirte, ¿no?, para que tú, una vez que ya no puedes afrontar el asunto, bueno, te abstraes, pues, ¿no?, meditas, reflexionas, ¿no? Y ahí justamente está el tema tan importante de la relación madre-niño, porque si nosotros no le enseñamos al niño a utilizar la imaginación y la inteligencia, ese niño después no se va a poder enfrentar a la tecnología, que es lo que usted plantea. Las madres de antes, a la hora de dormir, terminaban los quehaceres de la casa y se sentaban con el niño a cantarle y a contarle cuentos. Así es. Y lo que iba haciendo uno al contarle el cuento al niño era dándole un mundo donde él tenía que imaginar y donde tenía que utilizar la inteligencia al hacer preguntas sobre esta historia, y donde el niño, cuando uno le cambia los elementos en el cuento, hacía retroceder, y lo hace, a la madre, ¿no? Porque tienen una inteligencia muy pendiente de estos detalles. Pero ahora, y lo dice Giovanni Sartori en su libro Homo Videns, ¿qué pueden pretender las sociedades, los padres y los maestros con los niños si desde que nacen los ponen frente al televisor? Y el televisor se ha convertido en la gran niñera. Claro, las madres trabajan 12, 14 horas, llegan muy tarde a casa, algunas madres no acuestan a sus hijos, algunos padres no lo hacen tampoco, y entonces el televisor se ha convertido en la niñera perfecta, que obviamente por la rapidez de este medio y por los colores, el niño se queda pegado y no hace nada y no molesta. Pero lo que estamos haciendo ahí es que luego no puedan enfrentarse, ni puedan criticar, ni puedan usar correctamente la tecnología. Porque un niño de meses enfrentado a una pantalla con imágenes que no son adecuadas para él, e incluso las que son adecuadas para él tienen un lenguaje visual que no puede recibir ni está preparado un niño recién nacido. Entonces la pregunta es saber qué hacemos con los padres también. Claro, ahora antes de pasar al corte, ¿no?, estaba recordando con las madres que antes efectivamente contaban cuentos y todo, y cuando el chico no podía dormirse, tú recuerdas que lo amenazaban
¿no? Le decían, si no va a venir el cuco, ¿no? Tienes que dormir. Y recuerdo que el repelente Niño Vicente, que era un personaje que se había creado en España, ¿no? Y que viene a ser el equivalente del niño agrandado Jaimito, ¿no? Y entonces un día también así al repelente Niño Vicente, pues, la madre dice, ya, duérmete, no, pues, cuidado que va a venir el cuco. Entonces el repelente Niño Vicente le dice a su mamá, ¿el qué? ¿El cuco? Pero mamá, el yo desprovisto de su ectoplasma no existe. Por favor, retírate. Va a hacer acá un siguiente corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con Fátima Saldonich. Bueno, hasta ahora los colores que estamos usando son bastante sombríos, pero creo que son bastante reales. No se trata de dorar la píldora, ¿no? Creo que es así. No hay que aguar las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer, y recientemente se ha celebrado el Día de la Mujer, ¿no? Se habla de la violencia contra las mujeres, de los medios que habría que poner por obra para corregir siquiera parcialmente esta violencia, etcétera. Pero yo tengo la impresión de que no se avanza significativamente, tal vez algo se avance. ¿Qué impresión tienes al respecto? ¿Y por qué esta persistencia de la violencia con respecto a alguien a quien por otra parte se encomia y se realza, digamos, ya pero por otras razones o sin razones? A ver, 2 puntos. Por un lado, yo creo que la sociedad cada vez es más cruel con la mujer respecto a las exigencias. Finalmente todo también es un negocio. Todo lo que yo le exijo que la mujer sea, le da dinero a ciertos grupos. Y por otro lado, pienso que hay una necesidad de destruir también a la mujer en todos los conceptos familiares. ¿Por qué? No lo sé, siempre me lo pregunto. Cuando yo veo la publicidad, siempre, aparte de que la mujer tiene que ser linda y maravillosa, tiene que romper con todo aquello que lo hace femenina. Entonces, para mí es una incoherencia. Vamos por partes. La publicidad nos vende que la mujer ahora no solamente tiene que ser una gran profesional, tiene que gastar en una universidad y en un título. La mujer no solamente tiene que ser una buena esposa, es decir, atenta a las necesidades del marido. La mujer tiene que ser una buena madre, y hay muchos centros psicológicos donde me pueden asesorar en cómo ser una buena madre. La mujer tiene que ser una correcta ama de casa, y la publicidad me dice que para ser una correcta ama de casa debo comprar más y más elementos para ser exitosa en este punto. Y es imposible. O sea, una mujer... la Mujer Maravilla. Claro, y además que nos venden un mundo de ficción, por ejemplo el caso de las telenovelas, donde hay una mujer muy elegante cocinando, ¿no? Entonces, y luego se lava las manos y se va a un cóctel ella, y los hijos son felices. Y entonces siento que lo que está pasando ahí es que nos están vendiendo un mundo ideal, tanto en el tema del matrimonio, con lo que vemos, y de las profesiones. Ahí me comentaba un profesor de medicina que hay muchos jóvenes que ingresan ahora a las facultades motivados por las series de televisión americanas, que hay ahora muchos programas de estos casos de investigación donde, por ejemplo, hay médicos forenses, ¿no? Y se ven estas series a los doctores forenses abriendo o analizando un cuerpo lindo, y a la hora que llegan a la facultad y ven un muerto realmente, no es este muerto tan bonito que ven en la televisión. Eso también siento que está sucediendo con el tema del matrimonio y con las mujeres. Como estamos viviendo esta sociedad no solamente del aburrimiento, sino también de los placeres, las parejas se van reuniendo para sentir simplemente placer. Entonces el placer está en ir al cine y ver la película que sea la más divertida. Si esa película es un poco densa, nos vamos del cine. El placer está en ir a comer y que la comida cubra mis expectativas y no analizar más allá del momento que estamos viviendo o de compartir este lugar entre los dos. Y entonces esta mujer también va llegando con ciertas expectativas, y creo que los hombres también, por ejemplo, el matrimonio, y el matrimonio no es eso. Y además, no solamente que no es eso, este mundo ideal, romántico, donde se despiertan y dicen buenos días, mi amor, ¿no? Sino que el matrimonio es todo un compromiso y es todo un día a día que hay que ir construyendo y que es complicado y es difícil, aumentándole la convivencia, que es otro tema para discutir.
Pero entonces además, esta sociedad, yo llego a un matrimonio que está en mis sueños, creado por esta fantasía, pero además tengo la presión social de cumplir estos 4 requisitos, por decirlo de alguna manera, que la sociedad me pide. Y después nos preguntamos por qué hay tanta depresión y por qué hay tanto estrés. Y finalmente también creo que está muy vinculado el tema del aburrimiento con la depresión. Ahora, hay mucha depresión, hay mucha pastilla para la depresión, mucha gente está deprimida, hay muchos psicólogos, muchos psiquiatras, porque primero uno va al psiquiatra para que lo mediquen con temas de la depresión y luego ya va al psicólogo para seguir las terapias para los cambios de conducta, para que pueda entender la vida. Pero a mí me parece que esto parte del aburrimiento. Y el aburrimiento hace que tengamos ahora esta sociedad de depresión, porque la presión es tanto a los ideales que el ser humano no puede. Y si a esto le agregamos la cantidad de información, se convierte en algo totalmente peligroso. Yo pongo mi ejemplo. Mi mamá... Perdón, yo cuando entrevisté al filósofo y científico español Jesús Mosterín, le dije que una de las características de los últimos 30 años, poco más o menos, quizás de los últimos 40, pero digamos de los últimos 30, hablemos de 2 generaciones atrás, es la aversión al dolor, ¿no?, que la industria farmacéutica ha sabido aprovechar perfectamente. Entonces nunca antes había habido ese alud, o para decirlo en francés, esa avalancha, ¿no?, de fármacos para tranquilizar, para sedar, para hacer dormir, en fin, ¿no? Pero es parte también de una situación general de desacomodo y de alteración. O sea, nunca antes tampoco estuvo así la sociedad. Entonces, creo que la civilización occidental, y esto sí se ha comentado otras veces, es la más algofóbica, ¿no? La algofobia es el rechazo del dolor, ¿no?, la aversión al dolor. No hay ninguna, que yo sepa, que tenga tanto temor del dolor. Y hay, en este sentido, que hacer el distingo, que otras veces yo lo he hecho, ¿no? Hay un dolor útil, ¿no?, que puede hacerte mejor, y hay un dolor estúpido. El dolor que martiriza y problematiza a media humanidad es el dolor inútil, es el dolor estúpido. Hay gente que está muy adolorida por causa del amor, pero estúpidamente, ¿no? Claro. Entonces, mientras que no se haga este distingo, porque hay un dolor que sí es bueno, llamémoslo así, ¿no?, porque hace que mejore la persona, que se esfuerce, que se supere, que se levante, ¿no? Pero hay un dolor que aplasta y te hunde en el marasmo, ¿no?, y no sirve para nada, ¿no? Y justamente en ese punto es muy importante ver un tema que lo estamos viviendo, y es que los padres ahora, al criar a sus hijos, no quieren que su hijo sufra y le quieren evitar el dolor. Que como usted bien lo ha planteado, hay dolores que son útiles, y eso hace que el niño vaya creciendo. Es por eso que el joven de ahora fue el niño que el padre le evitó el dolor. Entonces, mientras que antes, si es que no se cumplía tal o cual norma, se castigaba al niño, te vas a tu cuarto, te quedas sin postre, y el niño lloraba y sufría porque el postre era el momento ideal, el padre ahora le tiene pánico al dolor propio, y más aún al ser el que le produce dolor al hijo, porque no comprende la diferencia del dolor útil con el dolor sin sentido. Y entonces ahí está el problema, que los padres no le ponen reglas a sus hijos. Si el niño quiere ver televisión hasta la 1 de la mañana, pobrecito, es que, ¿no?, voy compensando mi falta de calidad de crianza, de cantidad, perdón, de crianza, y lo dejo que vea televisión. Si no quiere almorzar y quiere un dulce, le doy el dulce porque pobrecito, no lo voy a castigar. Y no nos damos cuenta que los niños necesitan reglas y amor. Necesitan que haya disciplina con afecto. Y necesitan, para ser personas exitosas, que haya una rutina que no se rompa. Pero perdón, cuando tú dices que necesitan amor, bueno, eso lo he oído de muchos terapeutas y de muchos psicólogos, pero puede ser un círculo vicioso, ¿eh? Porque tú no puedes pedir que dé amor a alguien que no puede darlo. Correcto. O sea, hay también... No lo conocí. Claro, entonces a una pobre señora que está con 3 y 4 hijos y con 20 problemas diarios,
decirle pues que le profese amor a los hijos es ya pues demasiado, ¿no? Creo que también ahí hay Pero que... justamente la tecnología y los avances nos deben de servir para hacer estas llamadas de atención. Si yo no conocí el amor o yo no conocí el afecto, la tecnología y los avances me permiten saber que eso puede afectar a mi hijo. Cuando uno ve muchos casos, por ejemplo, laborales de inseguridad de gentes, y en todos los talleres de liderazgo y motivación, siempre se ve que fueron niños que no recibieron afecto. Y el afecto no es estar besando al hijo todo el tiempo, el afecto es sirviéndole un plato de comida y sentarse a escucharlo. El afecto es acompañarlo a dormir. El afecto es decirle, no, te vas a tu cama. O sea, el afecto no solamente entendido como las demostraciones exageradas de cariño, ¿no? Sino de acciones que hacen que este niño sea seguro. Ahora, habría también, antes de entrar en el último corte, habría que hacer también un distingo, ¿no? Y es que hay muchos casos, y entre los grandes creadores en todos los órdenes de la existencia, ¿no? Hay muchos casos de creadores que no han tenido una niñez ejemplar, que han sido maltratados, que no han recibido afecto y todo, y eso no les ha impedido ser grandes creadores, ¿no? Entonces el hecho también de no recibir esa cuota nutre también claro, de experiencia para... Pero se podría mencionar muchísimos casos, ¿no? De gente definitivamente alterada, pero que ha sido genial, ¿no? Entonces habría también que restringir el concepto. Bueno, hacer una última detención en el camino y ya volveremos. Estamos dialogando con Fátima Saldonich, nuestro cuentista Julio Ramón Ribeiro. Decía que en relación con la pareja, con la elección de pareja y con la pareja ya propiamente constituida, cometíamos todos un gran error, aunque él dice que ya no lo cometía, y es exigir a nuestra pareja más de una cualidad. Él decía, si somos razonables, ¿no? Debemos exigirle una sola cosa que haga bien y que sea remunerativa en ese sentido, pero no 20 cosas, porque en primer lugar eso no existe, ¿no? Y tampoco nosotros somos ejemplo de ello. Entonces tenemos que ver las carencias y todo, ¿no? Y esto me recordaba una observación que me parece muy buena de Eduardo Zamacuá, del famoso escritor español, y que me parece a mí una verdad completa, ¿no? Dice, el amor no es ciego, el amor es présbita, porque solo ve bien cuando el objeto se aleja. Bueno, y es cierto, pues, pero de cerca no ve bien, ¿no? Entonces, tiene, digamos, esta presbicia, ¿no? Y cuando está cerca el objeto no ve bien, y comienza a distinguirlo cuando se aleja, ¿no? Entonces, igual, de cerca nosotros no distinguimos, sobre todo si se produce el fenómeno del enamoramiento, no distinguimos los defectos, ni los errores, ni las incompetencias. Pero en la medida en que se va alejando el objeto de nuestro afecto, sí distinguimos. Entonces hay una presbicia, pero no hay una ceguera. Sí, pues por eso dicen muchos que hay que casarse con alguien que uno pueda conversar, ¿no? Más allá de... Bueno, eso decía Nietzsche. Sí. Nietzsche decía, recomendaba eso, porque la mayor parte del tiempo se va conversando. Se va conversando. Y es verdad, lo que pasa es que también las parejas se aburren. Están juntos y se aburren. Y se aburren porque entran a una relación pensando que el placer va a ser el eje central de toda la relación de pareja, el eje central de la convivencia. Pero ¿cómo vivimos en placer absoluto durante la convivencia de dos personas? Eso no existe. Oye, pero ¿tú no crees que el asunto comienza? Bueno, pero la práctica no es tan antigua. Posiblemente tiene máximo un siglo. El hecho de dormir en el mismo cuarto y en la misma cama, ¿no? A mí me parece, siempre lo he dicho, un completo error. Es que es romántico. No, pero es un completo error porque, bueno, como decía Fernando Díaz Plaja, yo quiero elegir el momento en que voy a estar con el otro o con la otra. Pero no voy a estar pues 24 horas ni tampoco 8 horas en la noche seguido, no al lado, no, pues cuando yo lo decida. Y al revés, cuando ella decía lo mismo, pues estaremos, ¿no? Entonces a ver si coincidimos. Pero el otro es una imposición, de hecho, ¿no? Bueno, pero además no es una práctica antigua, es una práctica que
que comienza, como digo, hace unos 100 años, ¿no? Pero ahí comienza el error. A mí me han dicho razones tan estúpidas como que en invierno es mejor porque te abrigas y en verano, ¿no? Pero, ¿sabes por qué menciono esto? Porque yo tengo un ensayo que creo que te lo di, no sé, pero si no te lo puedo entregar, que se titula ¿Cuántas horas diarias es soportable un ser humano? Entonces esa pregunta hay que hacérsela en relación con la pareja de uno. ¿Cuántas horas? ¿No? O como decía Nietzsche, cuando le decían para conocer a alguien, decía sí, pero yo quiero averiguar cuánto me va a costar eso, en preocupaciones, en discusiones, en problemas. No hay ninguna relación inocente, ¿no? Entonces todas cuestan. Entonces si uno puede pagar un costo razonable, ¿sí? Pero la mayor parte de estas relaciones tienen un costo elevadísimo, ¿no? Que es una sobrefacturación. ¿Y por qué la gente sigue pagando? Porque hay un mundo ideal que nos venden, porque cada cosa que hacemos ahora los seres humanos tiene que causar placer y nunca dolor. Y la vida en el día a día, que está más allá cuando uno apaga este mundo ideal, nos va demostrando que dar a luz no es tan bonito como en las películas, claro, que casarse no es despertarse románticamente en el día a día, que mantener una casa o llevarla no es tan fácil como una comedia. Entonces, estamos haciendo que los hombres se enfrenten a situaciones reales con conceptos preexistentes de cosas que no son así, de lo ideal, pero del placer. Todo lo que yo haga tiene que ser placentero. Entonces, si yo leo un libro y no me causa placer, me aburre. Si yo estoy con alguien y la película no está muy divertida, nos aburrimos. Si yo estoy comiendo con alguien y lo que me cuenta no me da risa, me aburro. Y entonces todo me termina aburriendo y llego a mi cama con una depresión total, pensando que no quiero seguir con esta vida, porque nos han dicho que todo nos tiene que causar placer, que todo tiene que ser divertido, que todo nos tiene que causar risa. Pero volviendo a este ejemplo que puse de dormir en el mismo cuarto y en la misma cama, yo no creo que las mujeres, y los hombres también, ¿no? Pero sobre todo las mujeres sean tan tontas de creer que eso es así, o es que llega el nivel de tontería a un nivel tan grande que terminan creyéndolo, ¿no? Yo recuerdo una vez que me hicieron una entrevista, una revista, creo, si no me equivoco, la revista Cosas, ¿era? Y una periodista muy inteligente me hizo una buena entrevista. Y al salir, estábamos en casa de la psicoterapeuta Cristina Portocarrero, y nos contó que pensaba casarse a fin de año. Y recuerdo entonces que entre chanzas y veras, así bromeando, le dijimos, bueno, pero supongo que ya habrás pensado pues no meterte en la misma cama con el fulano, ni menos en el mismo cuarto, ¿no? Y todavía conté así chistosamente lo que contaba a Guillermo Yacosa, ¿no? Todavía lo recordaba, ¿no? Al abuelo y a la abuela, ¿no? Porque él dormía en un lado, en un cuarto anexo, y entonces decía que en las noches iba el abuelo, tocaba la puerta de la abuela, y la abuela le decía, ya vienes a molestarme, fuera de acá. Pero contaba esto para indicar que dormían separadamente, ¿no? Y entonces hablamos sobre la inconveniencia, pues de eso, ¿no? De dormir en la misma cama y estar en el mismo cuarto. Y la chica cambió completamente, el rostro se quedó demudada, y dijo, pero yo pensaba hacerlo. Y no estaba bromeando ni tampoco hizo ningún show, ¿no? Es decir, se quedó sin piso. Entonces después, recuerdo que Cristina le explicó pues cómo era el asunto. No lo había pensado. O sea, ella estaba absolutamente seguro que tenía que ser así y que era lo mejor. Entonces también hay una falta de cuestionamiento, ¿no? Ante ciertas cosas. Yo siempre he dicho, todo el problema de la relación de pareja, o gran parte del problema, no es el amor, ¿no? Ese es la convivencia, el hecho de estar juntos. Eso es lo que termina minando cualquier relación. Bueno, y depende la crianza, depende... No, pero hablamos en general, digamos, ¿no? Pero en general, digamos, esa convivencia, soportar al otro, recuerda lo que decía, ¿no? El infierno son los otros. Cuando Sartre dijo esto, se refería, digamos, a la mirada del otro. El infierno para Sartre es la mirada del otro que te vigila, que te escudriña, que te investiga, ¿no? Entonces tener ahí a un vigilante, a un detective, a un pipa ahí, es terrible, ¿no? Es difícil, la convivencia difícil. Ya aceptarse uno mismo con sus defectos, con sus virtudes, es muy complicado. Aceptarse y enfrentarse al otro diciéndole, mire, estos son mis defectos,
y aceptar esa convivencia con los defectos del otro también es una situación sumamente complicada, pero me parece muy llevadera antes que ahora, donde nos dicen que esto no debe funcionar si es que no hay placer. Yo creo que las nuevas generaciones deben entender que no todo debe ser resuelto a través de manera visceral, ¿no? Ahora yo decido las cosas en mi vida a través de las vísceras, ¿no? Si en este momento lo siento o no. Y justamente la cultura del aburrimiento está haciendo eso, ¿no? Que esas grandes decisiones que estamos tomando no sean razonadas, sino sean llevadas por el momento, por lo que yo pienso. Yo comenté recientemente, muy recientemente aquí, un artículo muy interesante que se publicó en la revista de la Universidad de San Martín de Porres, una revista que se llama Liberavit. Bueno, y es consumo de drogas e identidad femenina. Y es con cuadros estadísticos, todo un gran rigor este estudio. Pero la conclusión es tremenda, porque las usuarias, ya digamos establecidas, digamos, en materia de consumo, el 75% dicen que les daña. Así, general, pero que hay momentos en que tienen algún placer. Estoy hablando del placer. Pero este consumo masivo, además, ¿no? Que a pesar de no hay digamos una persistencia en el hecho de que te dañe, pero sin embargo algún placer vas a obtener en el daño. Claro. O sea, digamos, es un suicidio lento, ¿no? Es por eso que hay que pensar, y justamente estas conversaciones sirven siempre para parar un poquito y pensar en el futuro, y es decir, decirle a los padres que es muy importante que les canten, que les cuenten a los niños, que es muy importante que pongan disciplina a la hora de criar, que no hay que tenerle miedo al dolor, que hay que enseñarle a los niños que existe un mundo más allá de lo tecnológico y que finalmente esa es nuestra responsabilidad a tener un niño y también de los educadores. La tecnología no es mala, la tecnología la ha creado el hombre y debe de servir para que el hombre la utilice y no para que sea al revés. Y este aburrimiento finalmente siento que se está dando por la cantidad de información superficial que tenemos y que no estamos capacitados para poder entrar a profundidad a cada uno de ellos. Lamentablemente en las escuelas de periodismo se les enseña a los alumnos a informar mucho de manera muy rápida, ¿no? Y de agarrar un texto y buscar 4 cositas en internet, pegarlas y dar ya la información. Y entonces, mientras me cuentan de las Torres Gemelas, sin profundidad, sin antecedentes, sin consecuencias, ya me están hablando sobre otro problema que se da en otra parte del mundo. Y entonces voy saltando de información en información y nunca tengo el momento para profundizar sobre algo y finalmente me voy aburriendo. Bien, además supongo, por lo menos ese es mi punto de vista, tal como lo ha planteado, no se vislumbra a corto plazo ni a mediano plazo tampoco una solución, ¿no? O sea, el asunto es así, no hay vuelta que darle, es lamentable, pero no veo de qué manera se pueda revertir la situación, ¿no? Hay una dificultad esencial ya, la publicidad, el negocio, las transnacionales, y la misma estupidez, porque todo este orden de cosas genera estupidez. Y como lo dijo muy bien Jean-Paul Sartre, el gran peligro de la estupidez es que es opresiva. La estupidez es un arma que tiene el sistema para evitar que la gente piense y para evitar que reflexione y se dé cuenta. Entonces es peligroso que se dé cuenta, entonces hay que hacer que la gente sea más estúpida, ¿no? Y eso me parece, bueno, muy serio, pero será motivo ya de una siguiente reunión, o una próxima reunión con nuestra ilustre invitada, a quien agradecemos muy sinceramente. Con ustedes será hasta el siguiente programa.